Gracias, Francis. Bienvenidos todos a esta nueva jornada de videoconferencias de la Fundación FIDE Caja Canarias y la Fundación La Caixa, del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, tan necesarios en estos momentos de cambios en los que estamos inmersos. Y tenemos hoy el inmenso placer de tener a dos grandes ponentes que nos van a hablar precisamente pues, de esos nuevos hábitos y de esas nuevas tendencias del comportamiento del consumidor. Para empezar, hoy vamos a entrar con Elena Alfaro como nuestra primera ponente. Es doctora en marketing por la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de grandes escuelas de negocios de tanto prestigio como el Instituto de Empresas, el ESIC o la Universidad Europea. Actualmente también forma parte del Consejo de Notables de la Universidad Complutense de Madrid y es una experta reconocida en todo lo que es transformación de compañías a nivel de experiencia de empleados y también experiencia de clientes y la gestión emocional. Con una amplia y dilatada experiencia en trayectorias de sectores como la comunicación, la consultoría, la calidad y sobre todo la formación y la investigación que le ha permitido realizar proyectos a nivel internacional en más de una treintena de compañías. Desarrolla proyectos en Estados Unidos en el American Customer Satisfaction Index junto a Claes Fornell, y en el 2010 constituyó IMO, Insights International, que es una metodología inspiradora en Feelings Experience Management, reconocida por nada menos que por la London Business School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Pero sobre todo, el rol de Elena Alfaro destaca por el proyecto de Fansinology, desde donde se llevan a cabo una serie de proyectos de concienciación, formación y asesoramiento de estrategias para la generación de fans como ejes principales de estudiantes, colectivos específicos de estudiantes, de emprendedores y también de mujeres singulares, donde se le ha dado un impulso especial durante la pandemia. Elena nos va a hablar hoy sobre la experiencia del Customer Experience, que es la palabra de moda ahora, y nos va a dar una introducción a todos esos cambios que se están produciendo dentro del comportamiento del consumidor. Sin más, damos la bienvenida a Elena y esperemos que nos ilustre con todas estas nuevas incidencias y todos estos nuevos sistemas que tenemos para atajar al comportamiento del consumidor. Muchas gracias, Elena. A tu disposición. Francisco, gracias David, gracias por esta invitación y vamos a pasar 35 minutos juntos hablando de fascinar para tener futuro. Y esto es un mensaje que queremos dar de oportunidad, de ilusión, de esperanza ante un año que hemos tenido tremendamente extraordinario, con un impacto social, económico e incluso de adaptación de nuestros canales con respecto a las necesidades que ha marcado la pandemia con respecto al cliente. Y precisamente eso es lo que vengo a hacer aquí. Vengo a traer mucha ilusión, mucha esperanza y un mensaje de auténtica oportunidad. Porque además de lo que vamos a hablar hoy aquí, que además se recalca la palabra fans y vamos a hablar precisamente de esos clientes con alta vinculación emocional, es algo que se puede explotar en cualquier momento, por cualquier persona, por cualquier compañía, porque al final todos tenemos algo con lo que fascinamos. Y fíjate que el planteamiento de la presentación está realizado en dos grandes partes. Una primera parte es la de el por qué estamos hablando de fascinar para tener futuro, ¿vale? Porque si no hay entendimiento, no hay transformación. Y la segunda parte nos centraremos en el cómo, porque hay muchas personas que están del otro lado que una vez que vean un poco cuál es la filosofía que hay detrás, si dicen sí, quiero, como en los matrimonios, lo siguiente será cómo lo hago. Entonces vamos a dar 3 claves para generar fans desde cualquier negocio, desde cualquier profesional, incluso desde cualquier persona. Así que nos centraremos en este momento en el por qué y para entender. Como decíamos, si no hay entendimiento, no hay transformación, necesitamos vincular, necesitamos conectar los conceptos que están normalmente jugando en este campo de la experiencia del cliente. Entonces, vamos a ver si hacemos un pequeño ejercicio de conexión de la palabra negocios con la palabra clientes, de la palabra clientes con la palabra experiencia, de la palabra experiencia a las emociones. Conectemos las emociones con los fans de los que vamos a hablar. Y eso lo vamos a conectar con la sostenibilidad tan importante en estos momentos donde es importantísimo tener futuro.
Entonces, vamos a empezar hablando de negocios. Seguro que las personas que están del otro lado pertenecen a distintos sectores, a distintos tipos de empresas, incluso pueden ser profesionales independientes. Al final, un negocio tiene normalmente bastantes componentes comunes a todo eso. Se trata de una ocupación o actividad que implica personas que al mismo tiempo llevan a cabo esa ocupación o actividad en un lugar físico o digital y que tienen un objetivo, que normalmente es un objetivo económico, ¿vale? También puede haber objetivos sociales, pero hay un objetivo a obtener. En este caso, vamos a pensar que es ese beneficio que nos va a dar pie para poder tener ese futuro que estamos buscando en esta conexión de conceptos. Pues bien, un negocio, evidentemente, no es posible o es muy complicado de generar si no hay clientes. Y los clientes, volvemos otra vez a conceptos que se vinculan unos con otros, están formados por personas, ¿no? El cliente es una persona que además compra o contrata algo, al final lo hace para usarlo o para consumirlo y además es emocional desde el punto de vista de que al ser una persona tiene emociones. El cliente además, a medida que va teniendo actos de consumo, de contratación, va teniendo experiencias a lo largo de su vida como cliente y eso nos lleva a hablar en estos momentos de algo que está muy en boga, que después del mundo de la digitalización yo creo que es el segundo tema, que es el Customer Experience, es decir, tenemos un negocio, el negocio parte teniendo clientes, los clientes al final tienen experiencias con nosotros y eso hay que gestionarlo, hay que dirigir esa experiencia para, bueno, pues para seguir operando, ¿no? Vamos a decir eso. Y ha adquirido tanta importancia que, de hecho, ha habido una eclosión de consultoría en estos últimos años e incluso hay ya asociaciones y organizaciones que están articuladas para dar soporte a profesionales que vienen estando en el mundo de la experiencia del cliente. De hecho, la Customer Experience Professional Association es una de las más importantes de Estados Unidos y da la definición de la experiencia del cliente de la siguiente forma. Estamos hablando que la experiencia del cliente es el conjunto de percepciones que un cliente tiene de sus interacciones con un negocio o con una marca. Y esto, los que estáis ahí diréis, ay, bueno, y eso, bueno, pues al final pensemos como clientes. Yo, por ejemplo, soy cliente de un gimnasio cerca de mi domicilio y al final el conjunto de interacciones que yo realizo en mi vivencia que tengo en todas mis clases y en todas mis acudidas a las distintas actividades que propone ese gimnasio, forman parte de ese conjunto de percepciones que tienen que ver pues desde el local donde se tiene lugar hasta los empleados del gimnasio, la asistencia, la limpieza, los términos muy asociados a la calidad que hemos conocido y también mi entrenadora personal, lo que hablo con ella, es decir, es un conjunto de cosas, ¿no? Pero quizá yo me gustaría utilizar aquí y marcaros un concepto bastante más sencillo de la experiencia del cliente. Para mí es el sumatorio de 3 factores, que son el logro del objetivo, es decir, cualquier consumidor, cualquier cliente quiere conseguir algo a la hora de plantearse un acto de consumo o una contratación. A continuación, por supuesto, lo quiere hacer al menor esfuerzo posible. Es decir, esfuerzo, cuando hablamos de esfuerzo, hablamos también de coste económico, lo quiere hacer al menor coste económico posible, al menor desplazamiento, si es posible, si puedo tenerlo cerca de casa, muchísimo mejor. Y también estamos hablando de esfuerzo cuando hablamos de tiempo. Si además lo puedo tener en el menor tiempo posible, pues genial. Y luego, el último factor serían las emociones que se generan alrededor de esa experiencia. Y la verdad, y además creo que aquí lo podéis experimentar simplemente haciendo un análisis de las marcas que podáis en un momento tener en la cabeza con la eclosión digital, la mayor parte de la oferta, la mayor parte de vuestros competidores están ubicados en solucionar el logro del objetivo y el esfuerzo. Pocos se están dedicando a sumarle a esos 2 factores el efecto de las emociones. Y de eso también vamos a hablar hoy aquí, porque aquí hay una verdadera oportunidad de la que os hablaba en el inicio, porque no está prácticamente nadie, las emociones determinan los comportamientos a nivel del ser humano. Bien, poniendo un ejemplo muy básico, por ejemplo, vamos a pensar que en estos momentos yo tengo hambre, ¿vale? Esa necesidad, ese objetivo es el que tengo yo en estos momentos, pero no me quiero mover de casa para poder comer. Y entonces tengo una compañía que se llama Glovo, que se ha focalizado en el logro del objetivo y en un punto muy concreto del esfuerzo, que es, oye, en el menor tiempo posible,
y en el menor desplazamiento que necesitas, ¿vale? Porque yo te lo traigo a casa. Luego tendríamos otra oferta que podría ser la que incluye Burger King, que sí que en un momento dado hay algunas compañías, algunos competidores que tenéis que han estado trabajando a nivel de comunicación para sí asociar emociones a su producto o a la comercialización de sus productos. En el caso de Burger King llegó incluso a hacer una campaña, si veis ahí, es Stay Home of the Whopper, incluso lo tachó en el momento del confinamiento y se apropió de esa emoción social del stay at home, ¿vale? Entonces, bueno, esto podría ser un ejemplo de lo que os estoy diciendo y podríais hacer el análisis de cualquier oferta, de cualquier producto, en base a estos 3 factores. El mismo, si nos lo llevamos, por ejemplo, a otro ejemplo en el mercado inmobiliario, yo puedo tener un objetivo, que es alquilar o vender una casa. Y una compañía que me ofrece un esfuerzo menor podría ser esta, Housefy, que en un momento dado dices, tú no quieres darle tu piso a una inmobiliaria, pero no te preocupes, no vas a tener que tener una gran carga para vender la casa, sino que yo te ofrezco la posibilidad de estar en cualquier portal, ofrece muchísimos portales y además no te cobro para nada la comisión que te cobraría una agencia. Eso sí, vas a tener que enseñar tú el piso. Como veis, estamos mostrando ejemplos de compañías que se están focalizando en el logro del objetivo y en el esfuerzo. Ahora, hay algunas compañías que ya empiezan a asomar apropiándose de una emoción. En el caso, por ejemplo, del mundo del alquiler y de la venta, bueno, pues todos tenemos y somos conscientes de que hay miedo a alquilar las viviendas porque me dejen de pagar, porque me ocupa. Y mira por dónde sale un negocio posicionado única y exclusivamente en una emoción. Alquiler seguro. Y eso es lo que vende. Bueno, pues fijaos que estamos hablando de que hay pocas compañías que están cubriendo los 3 factores. La mayor parte de ellas o cubren el primero o cubren el primero y el segundo, pero muy poquitas están ejerciendo algún tipo de cobertura en lo que tiene que ver con las emociones. Por tanto, hay una oportunidad ahí. ¿Y por qué las emociones son relevantes? Bueno, vamos a ver. Para empezar, vamos a hablar de este concepto también, para unirlo al de negocio, al de cliente y al de experiencia. Decíamos que en las experiencias es el conjunto de percepciones que el cliente tiene a medida que va haciendo interacciones con la marca o con el negocio. Bueno, pues efectivamente, a medida que todas esas percepciones se van produciendo, vamos teniendo reacciones subjetivas con esas experiencias que además tienen un cambio orgánico en nosotros, es decir, lo sentimos físicamente y están influidos por esa experiencia y por las experiencias con otros clientes, con otros competidores, con nuestra experiencia vital. Es decir, al final tenemos algo que se está produciendo en nuestro ser, que nos está caracterizando y que además es muy importante porque si tenemos huella emocional, hay 2 cosas relevantes en un momento como este, que hay recuerdo, es decir, recuerdan mi marca porque me han emocionado y además consigues mantener la atención de esa persona, con lo difícil que ahora mismo es mantener la atención del consumidor. Bueno, a nivel de relevancia, creo que estamos en un momento magnífico porque es la era de las emociones. Estos señores son los que quizás son más relevantes en sus aportaciones. Uno es Antonio Damasio, que es neurocientífico y demostró que sin emociones no se pueden llegar a tomar decisiones. Y Richard Thaler y Daniel Kahneman son unos de los últimos premios Nobel de Economía, donde se ha incorporado la psicología a la toma de decisiones financieras. Y, de hecho, pues hablan de la aversión a la pérdida, por ejemplo. Entonces, de alguna forma tenemos la oportunidad, pero también tenemos el mejor momento histórico donde se ha reconocido que las emociones determinan los comportamientos y que además aportan mucho valor. En cuanto a emociones, hay muchos estados emocionales, los autores no se ponen de acuerdo en todas, pero sí es verdad que hay una serie de emociones básicas que todos conocemos, es decir, todos sabemos lo que es el miedo, lo que es la alegría, lo que es la tristeza, el asco, la sorpresa o la ira. Cuando nosotros hablamos de emociones en el entorno de los negocios, no hablamos tanto de emociones individuales como lo que nosotros llamamos emociones sintónicas, y son las emociones que tiene cualquiera de mis clientes y mis clientes pueden no conocerse entre sí, pero las tienen en común por estar haciendo uso de mi servicio, de mi producto. Por ejemplo, una emoción sintónica que puede llamarse alegría, lo importante también es saber identificar qué significa alegría, por ejemplo, para tu sector o para tu compañía. El cliente lo tiene muy claro. Nosotros cuando hemos hecho investigaciones, por ejemplo, en banca, la alegría tiene mucho que ver con la recompensa. Me recompensas, me das algo a cambio. Sin embargo, en seguros de salud, el significado de alegría es un poquito distinto. Me refuerza mi toma de decisión de hacerme un seguro y de no hacérmelo con la competencia ni de seguir con la seguridad social.
En el caso del agradecimiento, por ejemplo, en el caso de la banca, tiene que ver con la adaptación. Te adaptas a mí, te esfuerzas. Que, por cierto, ayer presentamos el 9º estudio de emociones en banca y esto es una de las cosas que más ha caído en el momento de la pandemia, ¿vale? Y en el caso de seguros de salud, por ejemplo, el agradecimiento tiene que ver con me siento bien tratado. Uno tiene más que ver por la adaptación, tiene más que ver con la adaptación y el otro con el trato. Y, por ejemplo, en el caso de la irritación, pues fíjate que en banca tiene que ver con fallos en el día a día y en el caso de seguros de salud tiene más que ver con problemas. Pero aquí lo relevante es que podamos identificar qué emociones estoy teniendo, generando en mi negocio, en mi sector, ya sería muchísimo mejor, pero también estamos hablando a veces de pequeñas y medianas empresas que demasiado que puedan hacer esto, aunque sea de una forma unipersonal y haciendo un análisis a lo mejor con sus propios clientes para poder saber qué emociones generan y cuáles son las que tienen que potenciar, porque aquí de lo que se trata es de potenciar esa balanza emocional que hace que los clientes tengan mayor vinculación conmigo. ¿Y eso por qué? Bueno, ahora esto nos lleva a hablar de la palabra fan y aquí hay muchos mitos. La gente suele decir, bueno, un fan es aquel que te recomienda en Facebook o que te dice me gusta. No. A ver, la definición de fan es aquel cliente que tiene altos niveles de vinculación emocional contigo y te defiende a ultranza. Es el principal comportamiento de un cliente fan. Es decir, si nosotros le hiciéramos una encuesta de satisfacción, el nivel de satisfacción de los fans estaría entre 80 y 100, de ahí que sea muy importante que tengamos asociadas a nuestra experiencia emociones positivas, porque entonces vamos a generar más fans, porque son clientes que tienen una presencia de emociones positivas contigo muy altas y muy bajas experiencias negativas. ¿Y eso por qué se produce? Seguro que luego Diego nos da su versión, porque va a hablar de enamorar a los clientes, ¿no? Bueno, pues se produce precisamente porque el efecto del enamoramiento precisamente hace que haya cosas que evidentemente vemos y valoramos mal de nuestras parejas, pero hay otras cosas que son tan positivas que nos compensan absolutamente todo. Bueno, pues eso es lo que siente un fan con nosotros. Es alguien que tiene una mayor presencia de emociones positivas que negativas y luego además nos defiende a ultranza si alguien en un momento dado se levanta en una conversación y habla mal de nuestra marca o negocio. ¿Y eso por qué tiene tanta relevancia? Porque además el fan es el último que se va y el primero que vuelve. Y en estos momentos donde necesitamos sostenibilidad, necesitamos futuro, necesitamos pues eso, que no sea esto tan catastrófico como que el número de años que antiguamente estábamos hablando de que había una media de una duración de una empresa en torno a 65 años y que ha caído en los últimos años a 10. De lo que se trata es de que el fan nos proteja en momentos malos y que continuemos en el tiempo con nuestro negocio. De hecho, fijaos que hay estudios sobre fondos de inversión que están posicionados, unos fondos de inversión solamente en empresas que tienen altos niveles de satisfacción y se comparan con otros fondos de inversión que están diversificando su cartera entre distintas compañías. Bueno, pues se ha demostrado a lo largo de los años que las compañías que tienen alta vinculación con sus clientes no solamente ganan más en los momentos buenos, sino que en los momentos malos caen menos. Cuando las cosas no van bien, es como si fuera una especie de chaleco salvavidas. Por tanto, esto cobra muchísima relevancia. Porque además pensemos otra cosa muy relevante del fenómeno fan. Y es que, como os decía, nos defiende a ultranza, pero también tiene otros comportamientos muy positivos para nosotros porque se convierten en una fuente de ventas orgánica. De tal forma que tenemos de repente una legión de vendedores nuestros que nos están acompañando, que no lo sabemos y que de forma silenciosa nos está produciendo entrada de dinero. Fijaos en el sector bancario, que nosotros lo hemos medido desde Emo Insights desde el año 2011. En el año 2019, el 48% de los nuevos clientes en la banca llegaban por la recomendación de un amigo familiar. Fijaos lo importante, es decir, vendían a través de las recomendaciones. Y a continuación sí venía todo el tema del precio, de las comisiones. Pero en realidad lo que le estaba generando mayor movimiento, la locomotora de la entrada de clientes en las recomendaciones. ¿Y sabéis quiénes son los mayores responsables de las recomendaciones? Pues nada más y nada menos que los fans. En el caso de la banca, el 50% de las recomendaciones las dan ellos. Por tanto, como os decía, tenemos ahí la razón del por qué. Tenemos nuestro negocio, tenemos clientes,
tenemos la palabra experiencia, que está cobrando muchísima moda y que además todo el mundo habla de ella, pero a veces no sabemos muy bien por qué lo hacemos. Eso tiene que ver con emociones, y las emociones tienen un efecto directo en los fans. Y los fans al final hacen que en un momento dado podamos continuar en el tiempo, porque se convierten en aquellos que son los últimos que se van, que son los primeros en volver y que además te hacen la labor de ventas, ¿vale? Por tanto, y ahora esa es la pregunta, ¿no? Pues ¿cómo llego? ¿Cómo consigo yo esto? Bueno, pues vamos a hablar de 3 claves para hacer fans en cualquier negocio, en cualquier organización, incluso si eres un autónomo, esto lo puedes seguir sin ningún problema. Bueno, lo primero es que hay que cambiar el chip, porque esto va de relaciones. Esto no va de ventas y conversiones, va de establecer relaciones. Si ya me creo lo que acabamos de contar, porque además está sostenido científicamente, tengo que tener un poco de fe, ¿vale? Y también para aquellos que ahora mismo se estén preguntando, madre mía, tengo que cambiar el chip. Pues fijaos que lo que os estoy diciendo es de intentar vender en cada contacto con el cliente a la venta en términos de ayuda. Por tanto, tengo que cambiar mi forma de pensar en cómo gestiono mi relación con los clientes. Y habrá muchos de vosotros, como decía, que estará pensando, ¡guau! Pero es que yo mañana necesito dinero, porque es que yo mañana necesito resultados, porque si no, cierro. Ahí os tengo que decir que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y esto sí que lo que os puedo asegurar es que esto que os estoy proponiendo quizá tardáis un poquito más, pero obviamente va a ser muchísimo más fuerte, sólida, la relación que vais a obtener con los clientes y el beneficio que vais a obtener a futuro. Por tanto, esto va de relaciones, va de, esperemos un poco, vamos, igual que cuando conoces a una persona no le pides inmediatamente matrimonio y lo primero que haces es preguntarle a su nombre y cómo y de dónde viene. Todo ese tipo de cosas que hacemos habitualmente en el mundo de las relaciones personales hay que hacerlas también con los clientes. Y os lo digo porque es que lo estáis viendo todos los días. Si estáis en LinkedIn o en cualquier otro medio, habitualmente os enfrentáis a situaciones como la que vamos a ver en este momento. Tenemos desde un Luis que escribe a Nelson, ¿vale? Y se pone en contacto con él a través de LinkedIn. Y Luis dice, hola Nelson, he visto tu perfil en LinkedIn y me has parecido muy interesante. Estaría encantado en conectar contigo por esta red. Eso ya está intentando tener una relación. Está generando un vínculo emocional con Nelson porque de alguna manera le está diciendo que le ha parecido muy interesante su perfil. Por tanto, le demuestra un interés porque ya se ha leído y ha entendido a lo que se dedica Nelson. Es más, al tiempo, Nelson no le contesta y él dice, solamente le acepta. Y él dice, me gustaría regalarte el libro de Mentes Digitales, escrito por consultores digitales. Bueno, ya le regala algo, ya le ayuda. Esta es la venta en términos de ayuda. Sin embargo, nos encontramos muchos días, como os decía, inmersiones, contactos muchísimo más agresivos, como por ejemplo el de Sara. Hola Nelson, me alegra que estés dentro de mi red de contactos. Pon el foco en ella, no en Nelson, si os dais cuenta. Agradezco tu amabilidad. Por este motivo, aprovecho la oportunidad de poner a tu disposición mis servicios para ayudar a crecer tu negocio. Es decir, te vengo a vender. Y cierra diciendo, tenemos precios muy competitivos, adaptados a las necesidades de tu proyecto o negocio. Bueno, pues esto nos lo encontramos día sí y día no. La cuestión es que pensemos en lo que acabamos de decir. Si tú quieres establecer una relación, no puedes ir a la primera de cambio a intentar vender. A continuación, es que no solamente lo hacen los particulares, es que grandes compañías con muchísima inversión y grandes departamentos de experiencia de cliente, resulta que te venden un seguro y te dan la bienvenida al banco y lo siguiente que te dice es contrata ahora o cambia tu cuenta actual por la cuenta XXX. Es decir, cada contacto vamos a aprovechar para intentar vender. De eso no va la generación de fans. Fijaos que, sin embargo, hay compañías que esto lo han entendido y están empezando a dar pasos. Por ejemplo, el caso de Chase Bank, donde ya directamente habla de chat, donde hace webcast para hablar de dinero, desde donde tú estés. Vamos a hablar de dinero. ¿Te preocupa el dinero? ¿Tienes dinero conmigo? Pues vamos a hablar de dinero, de ahorros, de inversión, de cómo te puedo ayudar como banco a que gestiones mejor tus ingresos. Esto lo puede hacer tanto un gran banco como una boutique de un barrio, que en lugar de estarte mandando constantemente producto con precio, de repente dice, bueno, voy a intentar ayudar a mis clientas que no tienen muy claro qué color es el suyo. Bueno, pues organizo, hago contacto con alguien que sabe mucho del mundo del color,
la invito y hago un evento en mis tiendas o un evento virtual como es este en estos momentos de pandemia. De tal manera que estoy haciendo llegar el mensaje a la clienta, pero en una aproximación totalmente distinta a la del resto de las compañías o de las tiendas o de los productos a los que está habituado a llegar. A continuación, lo siguiente es, practica la autenticidad y viste tu marca coherentemente. Es decir, la segunda clave para generar fans es tener una personalidad de la marca que sea auténtica. Estamos, ya lo vamos a ver ahora por una noticia que salió, pero bastante cansados de cosas que son artificiales. Y lo más importante, luego le tengo que poner un traje a mí personalizar, pero un traje que sea coherente. Y hay un anuncio antiguo que me llamó mucho la atención de algo que os va a ser bastante claro cuando lo veáis. Al final, yo, cuando llega un dentista y me está recomendando una marca de tabaco, digo, esto no me encaja, esto no es coherente. Bueno, pues hablamos de autenticidad y hablamos de coherencia. Cuando hablamos de Institution Experience, que es esa IX que aparece en la transparencia, hablamos de personalidad de la marca. Cualquier compañía, cualquier profesional, cualquier empresa tiene una personalidad única, que es la que está proyectando a sus clientes. Tú le preguntas a cualquier cliente, aunque seas el dueño de una panadería, y tienen una imagen de ti que puede ser totalmente distinta a la de la panadería del supermercado. Por tanto, tú estás proyectando una serie de valores, estás proyectando algo que normalmente las grandes compañías reflejan en su misión, visión, valores y experiencia de marca. Y luego todo eso se acompaña siempre con un diseño de marca a nivel de presentaciones, de productos, de publicidad, incluso de propiedades que acompañan esa personalidad. Fijaos que, como os decía, hace no tanto salía una noticia que decía que casi nadie se cree a las marcas, ni siquiera los marqueteros. Y eso es porque falta mucho de autenticidad en las cosas que hacemos. Y hoy es un valor, es una oportunidad. Aquel que es auténtico y quizá es una de las razones por las que los influencers empezaron a tener bastante acogida y era precisamente porque eran personas auténticas en sus canales donde al final, sí es verdad que luego le empezaron a poner marketing y quizá es una de las cuestiones también que podríamos abrir ahí un melón porque se ha comoditizado el marketing a nivel de que los trajes al final, como yo llamo la marca, se tiende en Internet a poner plantillas y al final todo parece lo mismo y entonces se pierde esa autenticidad y sobre todo, lo más importante también es que hay que darle coherencia, coherencia de colores, es decir, si en un momento dado una marca conocida por todos en su momento dijo que quería ser un refresco y tuvo la visión de intentar estar en cualquier sitio del mundo para que cualquier persona pudiera encontrar un refresco en cualquier sitio del mundo, se asoció directamente a una marca vestida de rojo porque en un momento dado lo que quería era proyectar felicidad, diversión y todo eso era coherente, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que a la hora que elijamos el traje que le vamos a poner a nuestro negocio, tiene que ser coherente con nuestros objetivos y con la personalidad que le queramos dar a nuestro negocio. Es un negocio ecológico, es una boutique de lo que hacemos, es una boutique de pan. Al final, tiene que estar tanto lo que es la personalidad que proyecto como lo que es la ropa que le pongo, tiene que ser coherente y tiene que ser auténtica. Y no solamente auténtica y coherente en el momento en que lo marco, sino a lo largo del tiempo. Entonces, un buen ejemplo es el de una compañía que lleva muchísimos años haciendo un trabajo bastante fascinante, que es ASICS, que no sé si sabéis que las ASICS tienen el significado de Anime Sana Incorpore Sano. Eso es un poco, fue el origen de la marca, japonesa además, pero como veis, a medida que ha ido pasando el tiempo, hay coherencia en la marca y en el traje de la marca, porque al final muchas veces hay que cambiarlo todo para que todo sea igual, porque en el fondo, si tienes una buena personalidad, un buen alma, desde el punto de vista de compañía, no tienes por qué estarla cambiando constantemente, sino que la tienes que renovar, tiene que evolucionar como evolucionamos las personas. De aquí, evidentemente, el siguiente paso, una vez que nosotros hemos dado coherencia, autenticidad a nuestra personalidad de marca, a nuestra marca y además hemos entendido que la venta la tenemos que entender, que tenemos que comprender la venta en términos de ayuda,
Lo siguiente es, oye, pues a continuación hay que incorporar las emociones y la fascinación a cualquier cosa que hagamos, cualquier iniciativa que tengamos, cualquier innovación que pongamos en marcha. Y lo podremos hacer de la forma más sencilla o con la ayuda de una serie de herramientas que están disponibles y que nos permiten incorporar esas emociones, esa fascinación a nuestros negocios. ¿Qué es fascinar? Aquí tendremos que hablar un poquito de qué es fascinar, porque al final nosotros hemos titulado esta sesión como Fascinar para tener futuro, y al final eso está basado en la generación de clientes con alta vinculación emocional y que además están fascinados por lo que hacemos. ¿Y qué es fascinar? Pues decía de Fascino que era el hechizo de los ojos y de las palabras. Se puede conseguir fascinar a través de gestionar las percepciones, lo que acabamos de hablar, lo que se percibe de mí, tanto a nivel de imagen, incluso a nivel de gestos, si soy una persona, como el lenguaje. El lenguaje es muy importante, lo vemos, está cobrando muchísima importancia a todo el mundo el copywriting y todo el storytelling, pero estamos hablando de cómo puede el lenguaje fascinar a través de historias, a través de metáforas o a través de crear mi propio lenguaje propio. Esto, si queremos utilizar una herramienta para poder empezar a generar innovaciones emocionales, yo os propongo lo que nosotros hemos llamado la Fascination Magic Box, que es una especie de juego de Monopoly donde tenemos 4 cuadrantes divididos en 2. Uno que es muy racional, ¿vale? Que sería toda la parte de los canales que nosotros estamos utilizando para interactuar con los clientes. Otra es el tiempo, porque las experiencias se anticipan, se viven y se recuerdan. Y el siguiente eje es más emocional, es donde estoy trabajando las emociones e incorporando una serie de detonantes de la fascinación que han sido descubiertos a través de un estudio que se llama Estudio Keaton, que son las cosas por las que se ha registrado a través de un gran estudio que nos sentimos como personas fascinados. Es muy sencilla de utilizar y cualquier negocio puede estar sujeto a ser analizada su éxito o su fracaso desde esta matriz. Como os decía, son 4 ejes. La dimensión temporal, la experiencia, como os decía, se anticipa, se vive, se recuerda. La cuestión es, elijamos 1, 2 o 3, es decir, en qué espacio temporal queremos acometer la innovación. Luego, tenemos los canales por los que vamos a ir a desarrollar esa innovación y se la vamos a hacer experimentar al cliente, sea digital, físico, telefónico, escrito. Luego, en la parte de la izquierda, tenemos la dimensión psicológica, que lo que hace es reflejar lo que son las experiencias a nivel de las distintas partes del cerebro. Hay 3 partes fundamentales del cerebro, que es la parte racional, la afectiva y la sensorial. Y, por último, tenemos esa dimensión de la fascinación donde hay 7 detonantes, que hablan un poco el lenguaje de esa fascinación que tiene el cliente o que tienen las personas hacia determinados productos, personas o situaciones. Por ejemplo, el halo místico, que es el lenguaje de los detalles, perdón, del secreto, del misterio. Serían aquellas compañías que no dan casi información, como pudo ser Apple en su momento cuando lanzaba un iPhone. Ese halo de misterio que en un momento dado se puede generar alrededor de un producto, una marca, una persona. El prestigio, nos sentimos atraídos por los emblemas, por los premios. El poder, también nos sentimos fascinados por la autoridad, por aquellos que han conseguido algo que pensábamos que era absolutamente inalcanzable. Nos sentimos también atraídos por aquellos que juegan con la alarma, ese es el lenguaje de los detalles, el que nos da todos los detalles, estamos todos los días siguiendo el COVID y absolutamente todos los detalles que tienen que ver con la pandemia. El fruto prohibido, todas aquellas cosas que están relacionadas con aquellas situaciones o productos que no nos dejan consumir o que no nos dejan hacer. Eso lo hizo muy bien Las Vegas cuando hizo de este elemento de la fascinación su eslogan, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Las novedades, todo lo que tiene que ver con lo nuevo y, por supuesto, la pasión. La pasión es esa emoción que normalmente sentimos a través de otras personas y que hace que de repente nos sintamos en esa sintonía con ellas. Os voy a poner 2 ejemplos y ya termino. Esos 2 ejemplos tienen que ver con algo muy cotidiano. Uno es una gestoría de Asturias que ha conseguido fascinar a través de su canal digital, a través de anticipar esa experiencia por sus redes sociales, concretamente tanto en Instagram como en Facebook. A continuación vamos a ver que ha trabajado todo lo que tiene que ver con las emociones
Sobre todo es muy divertida, utiliza mucho el humor, genera diversión y, por otra parte, ha jugado con la pasión de sus empleados. Ha convertido a sus empleados en protagonistas. Y vamos a poner una pequeña captura de pantalla de algunas de las cosas que sacan en sus redes, ¿no? En Instagram. Fijaos que aquí, primero, a nivel del traje de la marca, se visten de rojo, de negro y de blanco, y el lenguaje que utilizan es tremendamente cercano y coloquial. Y hacen protagonistas a sus empleadas. Esta es una de ellas. Y dice, Cucu, ¿qué tal? El comienzo de esta semana, sin apenas darnos cuenta, ya estamos en mitad de mes. Por cierto, mañana martes permaneceremos cerrados por ser festivos en Langreo. Así anuncian las cosas que tienen relación con sus clientes. A continuación vemos esta otra captura de pantalla donde aparece otra empleada que ha hecho una recepción a medida con toda la situación de medidas de seguridad del COVID y indica incluso de forma muy graciosa por aquí, hola, buen día. Con este nuevo look de la oficina nos despedimos hasta el lunes. Siempre están, volvemos a las 9, con las pilas cargadas y juegan siempre con ese tono y estamos pendientes, las personas que lo seguimos, de qué es lo que hace, porque llegan a hacer historias dentro de la propia oficina. Con lo cual, con esto os quiero decir que al final no se trata de hacer tremendas inversiones, sino realmente todos tenemos algo con lo que fascinamos y ellos han decidido fascinar con esto, con la pasión de su gente, con la pasión de las emociones. Tal y como os decimos, teníamos algo que celebrar. Hoy es nuestro aniversario y se hacen todos una foto con un globo y son 6 años lo que llevan allí en Asturias. A continuación no dejan de vender, pero siguen vendiendo de forma muy especial. ¿Quieres emprender? ¿Quieres un asesor? Esta publicación puede cambiar tu vida y solo te llevará segundos. Únete a nuestra piña, dale al botón y escríbanos sola. Es decir, ese tipo de lenguaje es el que está haciendo que al final, bueno, pues esta compañía, esta asesoría, gestoría en Asturias, esté fascinando a través de las redes sociales. Ahora nos vamos a ir a otro ejemplo totalmente distinto, cambiamos el tercio, nos vamos a Soria y nos vamos a un restaurante, que ahora veremos un poco su historia, pero es un restaurante que al principio, bueno, pues se gestó como un bar al uso y luego se empezó a plantear cómo transformar su negocio en algo fascinante. En este caso, vamos a ver el caso de este restaurante. Se ha centrado en la vivencia en lugar de la anticipación, que estábamos viendo en el anterior ejemplo, en un entorno físico, que es el restaurante en sí. Ha cogido concretamente el área donde se generan experiencias en nuestro cerebro de la parte de las sensaciones, el sensorial, del que también hemos oído hablar mucho estos años de los 5 sentidos, y a continuación ha utilizado una herramienta que es el poder, porque se ha vinculado a una tradición, a una costumbre que existe en Soria, y a continuación también ha utilizado la pasión. Fijaos que aquí tenemos a Javi, que es el regente de este restaurante, que se llama Venta de Corpaes, y que, como veis, hace unos años era un simple, bueno, pues un regente de un restaurante, un gestor, que, como veis, bueno, pues tenía un pequeño restaurante en un pequeño pueblo. Ahora bien, un día decidió que cambiaría y que haría aquello fascinante. No tenía recursos como para, en un momento dado, tematizar ni hacer una gran obra en su restaurante, pero decidió que, aún así, lo que iba a hacer era generar una experiencia a través de él y de sus empleados. Se transformaron todos en monje, siempre que vas allí están vestidos de monje, y empezó a generar una serie de artículos relacionados con su producto y con la experiencia de su servicio que empezaban a llamar mucho la atención, como por ejemplo mandó a hacer espadas del Cid para poder hacer fotos en su restaurante como si fueran espadachines. Al mismo tiempo empezó a practicar el gigantismo. Empezó a hacer unas vasijas enormes para servir los licores al final de la comida que tuvieras allí. Pero además, no solamente se quedó ahí, sino que se lanzó a hacer su propia vajilla. Y ahí tenemos lo que hablábamos de la percepción, tu lenguaje propio, tu propia marca, aquello que es auténtico, porque lo has hecho tú. Y como veis, ya todo lo sirve con su propia loza. Y esto pues le ha llevado a tener el restaurante a medio gas, a tenerlo lleno. Y esta es una foto evidentemente antigua, porque en estos momentos no se podría llevar a cabo, pero fijaos
que esa ventaja y la generación de fans que ha conseguido pasar de tener un público del propio pueblo a tener capacidad de atracción de público. Y eso le ha llevado a que en un momento de pandemia haya cogido y haya desarrollado estos packs que hace sus cocidos o incluso su cordero, que es uno de los platos más importantes de su restaurante, y ha llegado a vender 1.500 unidades por cada, precisamente de los fans que ha conseguido a lo largo de este tiempo. Bueno, ya no me extiendo más. La idea era que tuviéramos una reflexión sobre el porqué de la necesidad de fascinar para tener futuro. Creo que hemos vinculado esos conceptos tan tremendamente necesarios como era el negocio con el cliente con la experiencia con las emociones con los fans y los fans con la sostenibilidad. Y a continuación hemos visto cómo podéis empezar a pensar en hacerlo mañana. Hay verdaderas oportunidades que no se están utilizando. Os decía que yo había presentado el 9º estudio de emociones en banca y una de las cosas que hemos visto es que, fijaos que el foco del sector bancario está en la digitalización, de la que además ahora nos va a hablar Diego, que es muy necesaria, pero ya empezamos a ver signos de que el cliente percibe esa digitalización como que es un must, es algo que tiene que estar. Entonces ya no diferencia. Y, de hecho, había un banco que nos decía que el resto se digitalice, que yo me focalizaré en las emociones. Así que os invito a focalizaros en las emociones, a generar fans y a fascinar en el futuro. Muchísimas gracias, Elena. Súper interesante la ponencia que nos lleva a reflexionar sobre muchas de las prácticas que se están desarrollando hoy en día en las empresas y las oportunidades que genera este nuevo enfoque.